Inspiramos, expiramos. No puedes impedir que caiga nieve sobre tu tejado, pero sí puedes evitar que enfríe tu corazón. Como ya hablamos más veces en más vídeos, hay dos dimensiones en el pensar, dos dimensiones claramente diferenciadas y definidas, que cada una de las personas, cada uno de nosotros, más o menos de una forma consciente o no, vivimos a diario, ¿no? Por un lado está el pensamiento autónomo, la mente piensa, una parte de la mente, pues, por lo que quiera que sea, está acostumbrada a pensar, está constantemente en ese ir y venir de contenidos que no tienen casi nunca relación unos con otros, y eso lo hace la mente de forma autónoma, ella de forma independiente. Y luego están los pensamientos que están en nuestras manos, que son el pensamiento dirigido por nosotros, que de una forma más o menos consciente, pues está en nuestras manos el poder dirigirlo, cambiarlo, modificarlo y cambiar con ello pues lo que en nuestras manos está a cada día, pues cambiar en ese efecto que suelen causar los pensamientos, porque de alguna manera cada pensamiento nos trae pues una serie de reacciones aprendidas, y entonces pues lo que se trata es, en una primera medida, de diferenciar esos dos pensamientos, el autónomo y el dirigido por nosotros. Como os dije, pues existe la meditación, pretende correctamente interpretada, correctamente realizada, pretende dejar pasar de largo esos pensamientos, ese pensamiento autónomo, simplemente observarlo, observar cómo nos causa, pues, cómo reaccionamos ante ello, observar esas reacciones. Ese pensamiento, como os digo, pues está ahí siempre, y la idea de la meditación, hasta donde yo la practiqué, pues es simplemente ser capaz de observarla y de observar lo que esos pensamientos que vienen de forma autónoma pues causan en nosotros, qué reacciones nos causan a nosotros, ¿no? Y luego pues la pretensión de la meditación pues también sería el discernir, el darse cuenta de esas dos características o esas dos dimensiones que hay en el acto de pensar, porque una de esas partes, una de esas dimensiones está totalmente en nuestras manos, o sea, la dirigimos realmente nosotros con más o menos conciencia, más o menos capacidad de dirigirlo en la dirección que queremos, pero realmente la parte que nosotros dirigimos es propiamente nuestra, que también nos causa unas reacciones, unas emociones, y entonces pues se trata de, en una primera medida, como os digo, ser capaces de discernir cuál es el autónomo y cuál es el que yo dirijo. Entonces, una vez hecho esto, pues ser capaz de, en el autónomo, pues simplemente observarlo y sin más, y el que nosotros creamos es donde nosotros podemos realmente cambiar nuestros pensamientos con otro tipo de pensamientos más motivadores, unos pensamientos más creativos, unos pensamientos más esperanzadores. Pues la mente, pues a veces, como os digo siempre, pues está llena de, incluso me refiero a nuestro pensar, pues de resentimiento, ¿no? De incertidumbre, o de, bueno, siempre están ahí los miedos, las preocupaciones, el resentimiento, una serie de pensamientos que vienen a contener pues ese tipo de emociones que generalmente nos causan unas reacciones que son más bien desagradables. Entonces se trataría de darse cuenta de que este tipo de pensamientos sí podemos cambiarlo, requiere práctica como cualquier otra práctica, como cualquier otro músculo. La mente en este caso se comporta como un músculo más, y sí se puede con la práctica pues cambiar, modificar en una primera medida esos pensamientos dirigidos por nosotros, y luego en una segunda fase pues podríamos intentar mentalizarnos de que realmente la reacción que tenemos generalmente es una reacción aprendida, y siempre, como todo lo aprendido, pues siempre se puede mejorar, siempre se puede transformar, siempre se puede reconocer las posibilidades que hay, las nuevas posibilidades que hay, y entonces pues
estamos ya más cerca de sentir que realmente dirigimos nuestra vida, porque el control de nuestra vida está en nuestras manos, de nuestra vida interna, de cómo nosotros reaccionamos, cómo interpretamos las cosas. El control sobre este mundo es lo que siempre queremos tener, siempre tenemos esa tendencia a querer controlarlo todo, pero los hechos de fuera, en este caso la nieve que cae sobre el tejado, no podemos controlarla. Intenta tan solo un día cambiar el clima o intenta 365 días al año, de acuerdo al clima que haya, pues ponerte más o menos ropa, abrigarte más o menos, salir o no de casa. Eso es lo que realmente está en nuestras manos. Bueno, yo como os digo siempre, pues yo soy un ser humano y tengo mis conflictos, ¿no?, por resolver. Y desde hace unos meses pues me estoy dejando ayudar de una psicóloga, es una psicóloga psiquiatra en este caso. Y bueno, pues como os digo, pues llevo unos meses. Entonces, a lo largo de esos meses, pues yo observo que según le voy hablando, pues ella va tomando sus notas, ¿no? Entonces yo, pues a mi manera, como esas notas pues no las veo, pues entiendo que estará haciendo pues un cuadro, un cuadro psicológico mío, con la finalidad, me imagino, de algún día pues darme un veredicto, algún tipo de problema o de bloqueo o de bloqueos que yo tenga y la solución a esos bloqueos, ¿no? Entonces, muchas veces en esas sesiones, pues para que no se desmadren fundamentalmente mis emociones al relatar las cosas que me van afectando, que siento que me van afectando, pues ella, para distendernos, pues me sugiere que hablemos, por ejemplo, de cocina. Me sugirió un día, a ella le gusta cocinar y le gusta conocer platos nuevos, platos del mundo, y entonces, pues, como una forma de enfocarnos en otra dirección, como una forma de una pequeña pausa en esas sesiones, pues nos enfocamos en el tema comida, en el tema cocina tradicional española, y yo les relato pues un poco lo que conozco de las distintas regiones de España y sus especialidades culinarias, ¿no? Bueno, antes de ayer, por ejemplo, ya que fue la última sesión que tuve con ella, pues resulta que de hacía esos meses pues había que, por motivos del corona, pues llevar máscara en las sesiones, ¿no? Pero desde hace la sesión anterior a la de antes de ayer, pues ya no hace falta llevar máscara. Entonces, como aquí va cambiando el tiempo, va mejorando el tiempo, la temperatura va subiendo, pues antes de ayer, al llegar allí, pues me encontré, pues eso, no había que usar máscara, tenía las ventanas abiertas, entendí que quería ventilar un poco la habitación como una medida de refrescar, de regenerar el aire. Y entonces, pues nada, empecé a relatarle. Y ella se iba y se venía cada 10 minutos, me pedía disculpas y se iba y volvía a venir otra vez. Y me contó que precisamente antes de ayer había probado por primera vez la fabada, ¿no? La fabada asturiana, de acuerdo a las instrucciones que yo le había comentado en otras sesiones. Bueno, pues entonces resulta que seguíamos hablando y, para, como os digo, no desmadrarme de mis emociones, cuando voy relatando los hechos que me alteran realmente, que hacen que me altere, pues entonces, bueno, pues nada, hablábamos y le fui contando, y entonces en una de estas pues se levantó una vez más, se fue, y con el viento que hacía con la ventana abierta, pues se cayeron sus papeles, ¿no? Entonces los recogí, se los iba a poner sobre la mesa, y al recogerlos, esos papeles que yo entendía que donde ella escribe pues un poco mi cuadro, mis reacciones, los relatos que le voy contando, la opinión profesional que tiene, pues de repente me di cuenta de que en esos papeles las únicas anotaciones que yo vi fueron de cocina, ¿no? Tenían que ver con platos de cocina, en este caso españoles, ¿no? La verdad es que me decepcionó muchísimo, muchísimo, porque después de unos meses de esperar ese veredicto, ese saber qué es lo que me pasa, ese recibir de sus manos algún consejo, alguna práctica que me ayude a superar estos bloqueos, pues me decepcionó muchísimo, ¿no? Al ver lo que estaba escrito allí, y la verdad pues me dejó realmente un mal sabor de boca, me desagradó muchísimo, la verdad, porque realmente me parece patético el haber leído allí como último, pues juntar una fabada con una paella valenciana, ¿no? Digo, no, yo no estoy en la dirección adecuada, así que antes de ayer decidí pues que sería nuestra última sesión. Bueno, pues nada. Tengo aquí mis notas como siempre, y quiero decir que quiero
daros una buena noticia. En breve, en algún momento, pues tengo intención de grabar un vídeo que se centrará básicamente, estrictamente, en cómo ignorar, cómo ser capaz de trascender, de ignorar a aquellos que nos provocan, ¿no? Como os digo, es un vídeo que lo voy a hacer cuando sepa cómo se hace, y entonces cuando sepa cómo se hace, pues os lo transmito en un vídeo, ¿no? Esa es mi intención, así que os ruego que tengáis paciencia, porque de momento sé cómo me afecta cuando me provocan, pero la segunda parte, la segunda fase, pues está en camino. Bien. Bueno, quiero contaros una anécdota hoy, una simple anécdota. Cuando buscas en internet una anécdota que leíste hace años en un libro, pues la misma anécdota, cada autor te la relata de una forma distinta. Yo voy a explicarosla como yo la leí en su día. Esta es la historia de un rey de hace miles de años. Le gustaba el ajedrez, era un gran jugador de ajedrez, era muy bueno jugando al ajedrez, y resulta que en la corte donde vivía, pues nadie lo ganaba. Él tenía fama de ser muy bueno jugando y realmente pues lo demostraba cada vez que jugaba con alguien y lo ganaba, ¿no? Entonces, en cierta ocasión, escuchó hablar de un pastor que había en el campo, que cuidaba a sus ovejas, que también era muy aficionado al ajedrez, ¿no? Se dirigió a él, pues con intención de, una vez más, jugar con alguien y ganar, ¿no? Y entonces resulta que, no sé si, como os digo, conocéis esta anécdota, resulta que el hombre este, pues en 4 jugadas, en 4 simples jugadas, le hace jaque mate, o sea, lo gana. El rey realmente se queda sorprendido no solo de que por primera vez en su vida pierda, sino de que sea de una forma tan rápida. Entonces, sorprendido y agradecido, le pregunta a este hombre cómo fue capaz de hacerlo, cómo lo hizo, y el hombre le relata cómo lo hizo, y como premio como agradecimiento por las enseñanzas, pues le dijo, bueno, pues yo ahora quiero agradecerte lo que aprendí hoy contigo con el ajedrez, y quiero que me pidas lo que quieras, te daré lo que me pidas. Y bueno, entonces el hombre le dijo, bueno, pues no quiero nada realmente, yo soy feliz aquí con mi labor. Y el rey insistió una vez más, le dijo, no, no, yo te ruego por favor que me pidas lo que quieras, que esté en mis manos, yo te lo daré, lo que sea. Entonces el hombre, una vez que el rey insiste, pues el hombre le dice, bueno, pues entonces yo lo que quiero que me des es un grano de trigo por cada cuadro del ajedrez. De tal manera que por el primer cuadro me darás un grano de trigo, por el segundo me darás 2, por el tercero me darás el doble, 4, por el cuarto me darás 8, y así sucesivamente hasta los 64 cuadros que hay en el tablero de ajedrez, ¿no? Bueno, el rey se sorprendió porque dijo, bueno, realmente te estoy dando la oportunidad de que me pidas lo que quieras, y lo que me estás pidiendo no va más allá de 1 o 2 kilos de trigo, lo cual pues me sorprende de ti. Bueno, para que sepáis, la anécdota de este relato es que cuando haces el cálculo, cuando terminas el tablero de ajedrez, la cantidad de granos de trigo que tendría que darle el rey al pastor serían 18 trillones de granos de trigo, que son aproximadamente, como mínimo, unos 10.000 millones de kilos de trigo. No existía esa cantidad de trigo ni en ese reino ni en todos los reinos conocidos para poder darle al pastor el premio, ¿no? el agradecimiento. Entonces, supongo que los que no lo sabéis, pues esta jugada típica de ajedrez se llama el jaque pastor, y viene pues un poco de esa anécdota. Bueno, ya como último, os diré que recordar siempre que lo esencial es invisible a los ojos. Con esto hacemos 3 inspiraciones. Bueno, un abrazo y hasta el próximo vídeo.